¿Qué recomendación le haces a ese trader principiante a la hora de usar la inteligencia artificial? Bueno, que lo utilice como una fuente de información desde el punto de vista más educativo, académico, como para generar después un criterio propio y poder pasar él mismo a la plataforma de trading. Hola, bienvenidos a otro episodio de Trading Talks. Mi nombre es Julio Zambrano, hago parte del equipo de desarrollo de negocio para Latinoamérica y hoy estamos con Agustina Patti, nuestra analista de mercados para el equipo de LATAM. Hola Agus, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, ¿cómo estás? Todo muy bien. Agus, varios episodios en donde hemos hablado de cómo la inteligencia artificial nos ayuda a ser más eficientes, sintetizar este tipo de herramientas y de información totalmente ampliada para nuestra estrategia de trading. En el episodio de hoy vamos a ser más específicos de cómo utilizar estas herramientas, pero también cómo ser más humanos y cómo el ser más humanos nos permite ser en ocasiones más inteligentes y más asertivos a la hora de operar. Entonces, Agus, ¿qué le podríamos decir a nuestros oyentes principiantes y expertos de cómo utilizar más nuestro criterio humano que el de la inteligencia artificial? Bueno, creo que aplica, como hemos hablado también en otros episodios anteriores, a todos los sectores sobre los cuales podemos estar usando esta IA. Tener un criterio propio siempre ayuda muchísimo y diría que es prácticamente imprescindible para utilizar esta herramienta. Es una herramienta, entonces no podemos delegar todas nuestras decisiones o incluso que nos sobrepase nuestro criterio personal, sino utilizarlo como un complemento y también que nos brinde como una visión más objetiva del mercado, ¿no? Para los que no utilizan la herramienta y la inteligencia artificial y los que sí lo hacen, ¿crees que hay algún punto de quiebre o una señal de alerta para decir, oiga, estoy dejando que la IA tome decisiones por mí o estoy culpando a la IA de mi resultado en trading? ¿Cuál es ese punto de inflexión para que sea ese campanazo a la hora de operar y que la IA no sea nuestro jefe, sino sea nuestro asistente? Claro, totalmente. Yo creo que mientras que esa decisión tenga criterio, ya sea que la hayamos tomado con ayuda de este asistente que es la IA o que haya sido una decisión 100% nuestra, o incluso a veces puede ser una decisión 100% de la IA que uno quizás no lo haya visto venir, sí, o no haya podido analizar por sus propios medios y que quizás nos alerten de estas posibilidades o estas oportunidades de trading, o quizás ingresar en un momento del mercado que por ahí no era el que hubiésemos pensado nosotros, pero siempre que esa decisión tenga sustento, tenga criterio, yo creo que independientemente de la fuente, digamos, donde haya venido esta decisión, es totalmente válida mientras que sea con criterio. Súper. En mi caso, lo que hago es solo utilizarla previo al análisis y no a la toma de decisiones, porque yo creo que si yo le delego, le determino que la IA tome la decisión por mí, pues no va a ser tan eficiente y va a quitar el rol de trader y lo va a dejar a un lado. Para eso uno es el que está operando y viendo la pantalla. Agus, y si pudieras darle una recomendación a nuestros traders principiantes, enfoquémonos en ellos. Uh-huh. ¿Qué recomendación le darías en términos de uso de la inteligencia artificial y de confianza de criterio o no a la hora de operar? Yo creo que es una muy buena fuente de información desde lo teórico. O sea, entender cómo se lee un gráfico, cómo funciona la Reserva Federal. Desde el punto de vista educativo, digamos, yo creo que es una fuente de información muy amplia y explica muy bien, e incluso puedes tener, de hecho, una conversación con la IA diciendo, bueno, este tema quizás no lo termino de entender, o de dónde sale esta información, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo? Incluso podés determinar o podés setear esos parámetros para explicarle a la IA que vos sos principiante. Entonces, que lo explique de una manera muy básica, muy, digamos, para personas que no tienen conocimientos previos. Para eso yo creo que es una fuente de información, una herramienta muy poderosa. Ya para lo que es la toma de decisiones uno tiene que tener un criterio. Si yo no pasé primero por entender el mercado y por operar directamente yo como ser humano en la plataforma,
utilizar la IA para eso yo creo que sería muy arriesgado, porque uno estaría operando prácticamente a ciegas sin conocer el mercado, nos estamos saltando varios pasos. Entonces, sí es una herramienta, como decíamos al principio, muy poderosa cuando se utiliza con criterio y con conocimiento. El conocimiento te lo puede dar la IA, la parte previa, digamos, ¿no? Entender la parte como más técnica, no sé, qué es un gráfico de velas, cómo se lee determinado indicador, qué nos brinda, qué información nos brinda bien, desde desde el punto de vista académico. Ya la parte de la experiencia, eso tenemos que hacerlo nosotros. Yo siempre recomiendo que sea de la manera menos costosa posible, mediante una cuenta demo, luego pasando a una cuenta, por ejemplo, la que vendemos en Exness, la Standard Cent, que uno puede operar con microlotes y demás, pero la experiencia en sí, eso no lo puede brindar ninguna inteligencia artificial. Perfecto, Agus. Y ahora vámonos con el trader experto, el que utiliza las herramientas manuales. ¿Qué recomendación le darías de que se migre a inteligencia artificial o que lo siga haciendo como le viene funcionando? Siempre, como te viene funcionando, no cambies nada. Ok. Siempre podés obviamente optimizar ciertos aspectos de tu trading. Uno creo que nunca termina de aprender, ¿no? Pero si ya una estrategia o un plan de trading te está funcionando, bueno, los cambios que haría serían mínimos como para optimizar ciertas cosas, pero no haría cambios radicales porque ya sabes que eso te está funcionando. Entonces lo utilizaría como un complemento y como para mejorar ciertos aspectos. Súper. Por último, Agus, y no menos relevante, en esta era de revolución industrial y todo el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo podrías darle o qué herramientas debería usar un trader en general para ser más eficiente, como tú lo dices, y optimizar este tipo de estrategias? Bueno, podría resumirte 3. ¿Sí? En primer lugar, y esto ya se remonta a otros episodios que recuerdo que lo hemos hablado, todo lo que tiene que ver con el análisis de contexto, análisis fundamental, todo lo que tiene que ver con el calendario económico, o sea, estar con las noticias ahí como estar en tema de lo último, eso es muy importante. En segundo lugar, lo que es el análisis de gráficos, ¿sí? Tener una plataforma confiable que sea amigable y que nos dé la mayor cantidad de herramientas que podamos utilizar sin sobrecargar, obviamente, el gráfico. Y la tercera sí podría ser la inteligencia artificial como un complemento a estos 2 aspectos que estamos hablando. Análisis técnico, análisis fundamental y bueno, ¿cómo puedo optimizarlo? Teniendo una fuente de información actualizada, siempre con criterio, revisando lo que me esté diciendo la inteligencia artificial y realizar un análisis propio que a veces puede ser de alguna manera challengeado, como decimos a veces, por la inteligencia artificial de una manera objetiva y entendiendo siempre lo que estoy haciendo. Y por otro lado, la inteligencia artificial aplicada a esta optimización de indicadores, más que nada desde los parámetros o por ahí, bueno, quizás tengo una estrategia que me funciona para determinado par, supongamos, no sé, el dólar yen, ¿sí? Y quiero quizás adaptar esa estrategia para un gráfico de la plata, yo qué sé, o del oro, ¿sí? Bueno, por ahí podemos, con conocimientos previos, preguntarle a la IA, bueno, ¿cómo adaptarías esta estrategia a los movimientos que ha tenido la plata o el oro en los últimos 10 años, 20 años, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, por ahí, como digo, como un asesor, digamos, un complemento a la estrategia con un criterio personal y como un complemento a nuestra operatoria. Creo que nos queda como conclusión que la IA tiene que ser nuestro asistente y no nuestro jefe a la hora de tomar esas decisiones de trading. Por eso estamos frente a pantalla y por eso debemos creer en nuestro criterio propio. Así que bueno, Agus, gracias por tus recomendaciones, gracias por tu espacio. A ustedes gracias por escucharnos y los leemos en sus comentarios si utilizan o no y qué tanto peso le dan a su criterio a la hora de tomar decisiones de trading. Muchas gracias y un gusto.